ayer ante la subdelegación del Gobierno de nuestra ciudad y en simultaneidad con otras ciudades, un grupo de personas bastante significativo se concentraban para apoyar al juez instructor de la Audiencia Nacional, ahora evidentemente temporalmente retirado, Baltasar Garzón, que se enfrenta en estos días a el inicio de, digamos, una manera de retomar el juicio y el inicio, digamos, de la parte final por esa causa, por esa una de las tres causas que tiene abiertas, que tiene pendientes, en concreto esa que le acusa de prevaricación. Tenemos con nosotros a Luis Naranjo, que es el vicepresidente del Foro por la Memoria Histórica de Córdoba. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, decíamos que ayer se concentraban bastantes personas en torno a esa subdelegación del Gobierno. ¿Tenemos ya cifras? Como en todos estos casos de concentraciones, las cifras pues oscilan en función de quién las cuenta, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que cumplimos nuestros objetivos bien, ¿no? Podría haber perfectamente allí unas 300 o 400 personas y sobre todo se notó una implicación bastante clara entre la gente que había allí, entre los compañeros y ciudadanos que asistimos y bueno, y las reivindicaciones que plantea la plataforma de apoyo al juez Garzón, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo podemos hablar, estamos viendo unas imágenes precisamente de este momento, de la plataforma también, bueno, Solidarios con Garzón. Podemos decir que hay tres causas abiertas, pero hoy la que nos interesa, la que nos trae aquí, ¿verdad?, es esa según la cual, bueno, desde el instructor Varela no se le acusa al juez Garzón por la investigación en sí, sino supuestamente se le acusa por haber asumido una serie de competencias que no debería haber asumido. ¿Cómo ves ya de principio? Porque desde muchísimos frentes, incluso desde, digamos, la Comisión Interna Judicial, se ve que esto no tiene basamento. Evidentemente, nosotros, el Foro por la Memoria, y creo que mucha gente, pues pensamos que se trata de efectivamente algo que no tiene ninguna base jurídica real y un tipo de persecución de carácter ideológico, ¿no? A lo cual se une también quizás cierto revanchismo de un grupo de la Judicatura Española en relación con el protagonismo que Garzón ha efectuado en los últimos años, yo diría que en las últimas décadas, ¿no?, en relación con muchos campos de investigación. Claro, de hecho de lo que se le acusa es algo parecido a la prevaricación, ¿no? Sí. De desarrollar un tipo de investigación a sabiendas de que no puede hacerlo. Nosotros creemos que es todo lo contrario. España tiene firmados diferentes convenios internacionales con instancias jurídicas transnacionales, tanto en la Unión Europea como en la ONU, en la cual pues se adhiere a la condena de los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. O sea, los delitos de lesa humanidad, los llamados delitos de carácter universal, no prescriben nunca. Y en este caso, el genocidio, como muchos historiadores de gran renombre, como Fontana o Paul Preston, definen lo que ocurrió aquí con la represión indiscriminada del franquismo, el genocidio está considerado como un delito de lesa humanidad y por tanto no prescribe ni hay ninguna ley de amnistía que pueda de alguna forma eliminar sus efectos jurídicos. Desde ese punto de vista el juez Garzón tiene toda la razón. Sí, de hecho se ha llegado a decir que estos son los juicios de la vergüenza, ¿no? Claro, es que sorprende que España, un país democrático, o al menos eso se supone, pues sea uno de los pocos países del mundo donde los crímenes de una dictadura como fue la franquista aún no solamente permanecen impunes, sino que sus víctimas aún están en las cunetas de muchas partes de España sin que se les dé eso que se llama verdad, justicia y reparación, que son, digamos, los tres objetivos que los foros por la memoria y muchos ciudadanos y el mismo juez Garzón se plantea, ¿no? Eso resulta absolutamente asombroso y demuestra un déficit democrático inasumible y que yo creo que el Estado español debe corregir cuanto antes, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que es un escándalo democrático y un escándalo para lo que supone, yo diría que la deuda que esta democracia tiene con todos aquellos que lucharon por ella.
Ujú. Sí, de hecho, el propio abogado de Garzón, Gonzalo Menéndez Fresneda, dice que se produce en este juicio algo inaudito, y es que el juicio es bipartito y en una primera fase lo que se va a analizar son los propios defectos de la propia acusación. Es decir, tenemos primero que contemplar si esa acusación que se presenta por parte de Manos Limpias puede realmente llevarse a trámite, porque siguiendo la doctrina Botín se está aplicando mal, ¿no?, esta idea. Una acusación particular en ningún caso puede abrir un juicio oral, ¿no? Sí, evidentemente esas son cuestiones jurídicas. Yo no soy abogado, soy profesor de historia, pero parece claro que hay defectos de forma incluso en lo que puede ser el procedimiento de apertura de la causa. Claro. Eso nuestros propios abogados que forman parte del foro pues lo han dictaminado así, y hemos tenido alguna reunión en este sentido, ¿no? Yo creo que ahí el afán persecutorio de alguna forma se ha sobrepuesto a lo que podía ser una estricta aplicación del marco jurídico existente, ¿no? Eso es evidente. Efectivamente, además está esa historia que es real, en la cual Manos Limpias y Falange Española presentan este escrito, claro, y el instructor Varela es el que se encarga personalmente de asesorar en lugar de conceder la nulidad y archivar esa acusación. Les recomienda que vuelvan a presentar el escrito. Falange no lo hace a tiempo, pero Manos Limpias sí lo hace dentro de ese plazo. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí es cuando nos vemos abocados a este juicio, ¿no? Claro. Hombre, la presencia de observadores internacionales en el juicio, Sí, por primera vez desde que la democracia española existe, yo creo que es una clara muestra de lo que está ocurriendo y del escándalo internacional que lo está provocando, ¿no? Algo absolutamente inaudito en un marco democrático europeo. Evidentemente, los que llevan a cabo la causa, digamos, los que están detrás, Manos Limpias y Falange, aunque después se retiró porque no hubo más remedio, pues muestran, digamos, el sesgo ideológico de extrema derecha, neofascista, que hay detrás de todo esto, ¿no? Lo que es una pena es que el marco jurídico español y la propia judicatura española de alguna forma permita todavía ese tipo de actuaciones, ¿no? sí, de hecho se dice que de forma soterrada en la magistratura todavía hay una corriente de ultraderecha que sigue actuando, digamos. Sí, sí, eso está claro, ¿no? Eso está claro, que hay un sector, yo creo que minoritario, esperemos, pero que está muy vinculado a posiciones ultraconservadoras y claramente neofascistas, ¿no? Y que en este caso son los que están de alguna forma protagonizando este proceso, ¿no? Este proceso que en definitiva yo creo que está manchando la propia imagen de España desde el punto de vista de sus relaciones y su proyección internacional, ¿no? Y eso es algo que debería preocuparnos no solamente ya como demócratas, sino como españoles, ¿no? Efectivamente, de hecho la propia Fiscalía lo que pide es la libre absolución para este juicio que se inicia, como decimos, bueno, mañana se retoma este proceso. No sé, desde el Foro de la Memoria Histórica, ¿qué expectativas tenéis? ¿Qué confianza guardáis? Hombre, nosotros, efectivamente, en plan un poco voluntarista, diría yo, pues esperamos que al final esto no prospere y el juez Garzón sea absolutamente absuelto, e incluso que el propio proceso no llegue a fin, ¿no? Sino que de alguna forma se sobresea. De cualquier modo, las iniciativas van a seguir, ¿no? Van a seguir. Nosotros vamos a estar activos e invitamos a la ciudadanía a que se manifieste en el sentido de responder, no solamente ya por la figura del juez Garzón, que, en fin, yo creo que es solamente uno de los aspectos de esta cuestión. Yo creo que aquí, más allá del juez Garzón, lo que tenemos que defender es la memoria de las víctimas, ¿no? Y la propia deuda que tenemos todos los ciudadanos que ahora vivimos en democracia con los que murieron o perdieron su libertad luchando por ella. Yo creo que ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Claro. Y también como foro, hombre, nosotros pensamos que efectivamente esto debe ser una oportunidad para ir más allá de la propia figura del juez, ¿no? Yo creo que un Estado como el nuestro, pues no deberíamos de sustentar todo esto en la existencia o no existencia de jueces muy comprometidos como Garzón, sino que deberíamos ir a una modificación del marco legal, que es lo que se pedía con la ley de memoria histórica y que desgraciadamente yo creo que se ha quedado muy corta. Yo creo que es un momento para tomar impulso y exigir que la ley de memoria histórica retome ciertas cuestiones, por ejemplo, la derogación parcial o total de la ley de amnistía, que es a lo que se acogen estos jueces conservadores para juzgar a Garzón. Esa es la clave. Esa ley de amnistía contra los crímenes franquistas del 77, claro, en un momento en el que se podía entender en su contexto que existiera, pues de esa ley sí se ha dicho que se podría, si no anular,
sí derogar parcialmente, claro, ¿no? que Como sí. bien dice. Claro que sí, además la ley de amnistía, de hecho, hombre, los que ya tenemos cierta edad, vivimos ese proceso de transición, yo estaba entonces en la facultad aquí de Filosofía y Letras, pues, hombre, el espíritu de la ley, desde luego, no era el de perdonar a los crímenes del franquismo, claro, sino los delitos políticos, entre comillas los de políticos, que estaban, que eran los opositores al franquismo y que estaban en la cárcel en ese momento. Ese era el espíritu de la ley, ¿no? Claro, luego se ha leído, se ha llevado mucho más allá, no solamente ha impedido juzgar a ningún responsable de las barbaridades del franquismo, y no hablo ya de la guerra, hablo de la posguerra, porque se habla mucho de los dos bandos de la guerra, pero en la posguerra no había dos bandos, había un solo bando y se siguió fusilando muchísima gente, ¿no? No solamente digo, no se ha impedido ese tipo de juicios, sino que incluso se ha impedido, digamos, hacer justicia con la memoria de los vencidos, que eso no está en absoluto en la ley de memoria, ¿no? Yo creo que es urgente ir más allá del texto actual y pedir la derogación, al menos parcial, de la ley de amnistía. Y una buena manera es esta defensa, este respaldo a Garzón, que como decías es simplemente un aspecto, claro, porque por un lado, como decía Pilar Bardén, es un símbolo, efectivamente, claro, de esta lucha, sí, y no un símbolo de la izquierda, que esto me pareció acertado que lo dijera, porque parece que se asocia solamente a las personas que sean de una determinada ideología, y es que los crímenes franquistas tienen muertos, por desgracia, en todos los bandos. Entonces, bueno, las familias que necesitan recuperar los restos mortales de sus familiares desaparecidos, pues directamente quieren hacerlo independientemente de la ideología que ellos tengan hoy por hoy, ¿verdad? Y por otro lado, decíamos que la defensa de Garzón es importante porque de hecho se está produciendo la advertencia a otros jueces, a otros juristas que quieren seguir tomando ese camino, ¿no? Que quieren continuar con ese legado que de momento Garzón ha dejado libre, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es la política del miedo, ¿no? Igual que... Eso es una estrategia que está ya muy estudiada, ¿no? Pero efectivamente, igual que se nos está metiendo miedo con esto de la crisis económica, que yo creo que hay cierto paralelismo, pues yo creo que efectivamente, ¿no? Con esto le está mandando un mensaje claro, no solamente a la judicatura, sino a cualquier movimiento ciudadano que traspase esa especie de línea roja invisible que va más allá de lo equidistante, de lo políticamente correcto, y que ponga en cuestión que la transición no fue algo tan absolutamente maravilloso, modélico y ejemplar como se nos ha vendido, claro, que había una presión ahí de los poderes fácticos evidente, y que ya es el momento de saldar cuentas con nuestra memoria y contar al pueblo español lo que realmente ocurrió, eso de la verdad histórica, ¿no? Sí, porque además, y esto lo sabéis bien desde el Foro por la Memoria Histórica, España es el único país, ¿no? Siempre recordamos que gracias a la labor de Garzón pues se ha erigido como pionero, ¿no?, de esta lucha, pero ciertamente hoy por hoy es el único país que todavía no ha desterrado, digamos, claro, esta etapa de su pasado, ¿no? Claro, claro, eso es evidente, ¿no? Hay que recordar que la dictadura franquista, más allá de lo que se nos cuente, se nos transmite a veces por televisión, una especie de dicta blanda, de un abuelito más o menos, en fin, autoritario, fue de las más sangrientas de Europa, ¿no? De las más sangrientas de Europa. Junto con las de Hitler y las de Stalin, Franco asesinó a miles de personas. Aquí mismo en Córdoba tenemos los muros de la memoria, donde hay 2.800 víctimas registradas, la gran mayoría de posguerra, porque aquí en Córdoba realmente no hubo guerra, aquí hubo un día de guerra, hubo un muerto por el bando fascista y el resto son muertos represaliados, ¿no? Claro. Entonces, esa especie de masacre, de genocidio, de anulación de una clase y de un marco ideológico como fue la República, evidentemente pues está clamando justicia a la democracia española y a la democracia europea, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que ya no puede seguir, digamos, esperando más, que hay que cometer para acabar con esta especie de asignatura pendiente, cerrar este capítulo de la historia de España, pero para cerrarlo primero hay que leerlo, ¿no? Como algunas veces se dice, ¿no? O sea, para pasar esta página primero tenemos que leerla, y leerla significa conocer realmente lo que ocurrió. Ese es el objetivo de todos, creo. Es decir, que dentro del trabajo de los foros por la memoria histórica todavía queda muchísimo por hacer. Vosotros tenéis por un lado el área de exhumaciones, de localización de los cadáveres, pero por otro también muy importante la divulgación, ¿no?, tanto en centros educativos como a la sociedad en general, ¿no? Eso es importantísimo, eso es importantísimo. La batalla cultural, ¿no? Creo que fue Julio Aróstegui, un historiador insigne, el que dijo que bueno, que efectivamente se trata de dar la batalla de la historia, ¿no? No la historia de las batallas, sino la batalla de la historia. Y efectivamente, en los foros,
Pero claro, el problema de los foros es que tenemos muy pocos medios, ¿no? Claro. De alguna forma, en teoría los foros no deberíamos existir. Si el Estado democrático hubiera asumido realmente sus funciones históricas respecto a la restauración de la verdad y la reparación de las víctimas, los foros pues seríamos movimientos puramente testimoniales, ¿no? Es ese déficit del Estado el que estamos cubriendo nosotros. Y como tú has dicho muy bien, aparte de la cuestión de sumación, creo que el gran campo de trabajo de los foros, y el nuestro en concreto, está en la cultura y en la divulgación, ¿no? En el campo educativo, en el campo cultural. De hecho hacemos jornadas bianuales que tienen que ver con con la presentación a la ciudadanía de aspectos del pasado franquista, del cine, del teatro, de la represión de género, que va a ser quizá nuestras próximas jornadas. Sí. Presentamos libros, en fin, dinamizamos lo que debería ser efectivamente una gran corriente de reconocimiento de nuestro pasado reciente, ¿no? Y por eso la labor de Garzón, desde que en el año 98 tratara de extraditar a Augusto Pinochet desde el Reino Unido y desde 2008 se hiciera con este encargo importantísimo, quisiera responder a las denuncias de tantas personas que buscan todavía cómo llorar dignamente a sus seres queridos, pues se ha convertido en una bandera para los foros de memoria histórica. No quiere decir que sea ni la única ni la piedra angular de vuestro trabajo, pero sí que es verdad que en el momento en que Garzón, que además lo que hace él es delegar poco después las competencias a otros juzgados territoriales, la mayoría de los cuales archivan el caso, pues es ciertamente importante para vosotros porque de alguna manera resume, es la materialización, ¿no?, de las expectativas que teníais. Efectivamente, la propia dinámica de los hechos ha convertido a Garzón en un símbolo, ¿no? Claro. Y como tal símbolo, por los foros por la memoria y otros movimientos ciudadanos, así lo asumimos, ¿no? Y claro, por eso defendemos ahora mismo con muchísima fuerza, pues digamos que no ya la solución, es que no debería haber ni caso siquiera. Claro. Y de eso es lo que se trata, ¿no? Pero efectivamente yo creo que lo fundamental aquí sería que esto no se repetiera jamás, ¿no? Ha hablado de juzgados territoriales. En muchos casos los juzgados territoriales no tienen ni siquiera la disponibilidad presupuestaria ni la capacidad técnica para acometer las exhumaciones, ¿no? Yo creo que sería, no es que lo crea yo, lo creen los foros en general, que sería muy necesario la creación de una Fiscalía de la Memoria. Una Fiscalía de la Memoria desde el punto de vista estatal y también autonómico, que propulsara y que llevara a cabo con los medios técnicos necesarios lo que todavía es una ingente tarea, sacar de las cunetas y del olvido a las miles de víctimas del franquismo. Yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Ese es el reto que se defiende con más fuerza que nunca y con indignación, sobre todo porque el proceso de Garzón viene a coincidir con la absolución del expresidente de la Generalitat, ¿no? Sí, Francisco Camps. Entonces esto ya ha sido un poco como ponerle la guinda al pastel, ¿no? Es un contraste que da que pensar, ¿no? Como ha sido absuelto, en fin, una persona que yo no voy a entrar a juzgar ahora, pero que todos hemos visto las imágenes en televisión y las cintas grabadas, y cómo se está intentando condenar a una persona precisamente por acabar, no solamente ya en este caso con la impunidad de los verdugos, sino también con perseguir la corrupción, que es uno de los males de la democracia española actual, ¿no? Realmente da mucho que pensar de cuál es el estado del marco jurídico y de la judicatura española y cómo nuestra democracia española aún debe ser profundizada mucho en este sentido, ¿no? Bueno, y Luis, el siguiente paso para los foros por la memoria histórica, más allá de la situación del juez Garzón, que como decíamos, todavía tiene que enfrentarse aquí la magistratura con defectos de forma, con posible vulneración de los derechos fundamentales. Vosotros, el siguiente paso, como decía, que daríais sería ir a Estrasburgo. Pues sí, claro, eso realmente hay una coordinadora de foros donde se está barajando ahora esa posibilidad, que yo creo que efectivamente va a ser la siguiente, ¿no? Acudir al Tribunal de Estrasburgo, acudir a las instancias. Hombre, de hecho, afortunadamente, la globalización jurídica es un hecho, ¿no? Junto con la financiera, yo creo que son las dos únicas que medio funcionan. La financiera más, desgraciadamente, pero la jurídica también, ¿no? Entonces iríamos a Estrasburgo y plantearíamos, en el caso de que esto siguiera para adelante, pues evidentemente la anulación del proceso por defectos de forma y, digamos, por ir contra lo que sería la doctrina jurídica internacional para el caso de los genocidios y de los delitos de lesa humanidad que no prescriben, como he dicho. Ese sería el siguiente paso que esperemos haya que tomar, ¿no?
¿Y tú crees que la presencia de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch puede ser que, como decías, forman parte de los grandes colectivos observadores internacionales en el juicio? Sí. ¿Puede ser determinante de cara a la resolución del mismo? No lo sé, tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque cuando ya hemos llegado a esta situación, claro, creo que han hecho un órdago bastante fuerte y no están dispuestos a perderlo, ¿no? Los actores ultraconservadores quieren llegar hasta las últimas consecuencias. Y no creo que les importe mucho, vamos, evidentemente les importa, ¿no? Porque para ellos va a ser también un deterioro incluso grupal de ese sector de la judicatura absolutamente antidemocrático, ¿no? Ahora, que lo frene del todo, desgraciadamente yo creo que no, ¿no? Pero sí es un factor de peso con el que debemos contar, sobre todo porque después, si realmente hay que recurrir a la instancia de Estrasburgo, ahí ellos pueden aportar también testimonios muy importantes, ¿no? Bueno, también, no hemos hablado de ello, pero también hay alegaciones que estamos a la espera de que se admitan a trámite por parte precisamente de los foros o los colectivos que apoyáis a Garzón. Sí. De aceptarse estas alegaciones, incluso se podría dar el sobreseimiento del caso, ¿no? Eso es lo que pretendemos, ¿no? Lo que ocurre es que ya te digo que tenemos nuestras dudas, ¿no? Llegado a este momento ya del proceso causal, claro, tenemos nuestras dudas, pero efectivamente la intención fue esa, la intención fue que no arrancara siquiera el juicio, ¿no? En estos momentos en los que estamos, creo que ya el juicio va a ir hacia adelante y que tendremos ya que ir pensando en estrategias a posteriori, ¿no? Sí, porque además la admisión a trámite o no se conocería oficialmente mañana, claro, que es precisamente cuando se retoma el proceso, cuando se inicia esta nueva fase, con lo cual, si no se aceptara ya, tendríamos que esperar a la sentencia del día 13 de febrero, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A ver, yo creo que mañana sería la última esperanza que nos queda, sí, de que esto se interrumpa y de que no prospere. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Ojalá se produzca una especie de milagro institucional y se dé ese sobreseimiento, y de lo contrario, bueno, pues no hay que arredrarse, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir porque tenemos la razón y nos asiste el derecho, ¿no? Y sobre todo, no solamente el derecho de los foros, sino el derecho de la ciudadanía, ni siquiera el derecho de las víctimas. Sí. Muchas veces se habla del derecho de las víctimas, yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Yo creo que es el derecho de los ciudadanos actuales españoles y de las nuevas generaciones a conocer realmente cuáles son las raíces de la democracia actual, que muchas veces se ignoran, ¿no? Sí, además sería una buena manera de cerrar un capítulo, ¿no? Desde este punto de vista, muy doloroso para toda la sociedad, cuando hablamos de personas que quieren enterrar dignamente a los desaparecidos, hablamos de personas de toda ideología, ¿no? Claro, de los demócratas, y como tú has comentado o has apuntado anteriormente, es un poco extraño que se identifique a los que luchamos por la memoria con la izquierda, ¿no? La izquierda, ¿no? Los demócratas, ¿no? Los demócratas. Incluso la propia derecha española, si realmente es democrática, debería estar impulsando este proceso, como la democracia europea, como la derecha española europea lo ha hecho, ¿no? Pensamos en la derecha francesa desde De Gaulle, pensamos en la derecha alemana después de la Segunda Guerra Mundial, como ellos mismos pues propulsaron la condena del nazismo, del régimen de Pétain en Francia, del régimen de Vichy, y en Italia también la condena de Mussolini, y eso se hizo desde instancias democráticas de la derecha. Por tanto, hay que superar esa visión de la izquierda, ¿no? Se trata de demócratas, frente a los que no son demócratas, eso sí, claro. Sí, sin embargo, desde la oposición, durante el gobierno de Zapatero, durante las 2 legislaturas, por parte del Partido Popular, que ahora ostenta el poder central, siempre se ha dicho que esta ley de la memoria histórica era una especie de hurgar en la herida, ¿no? Es decir, nunca se ha estado de acuerdo, se ha pensado que la memoria histórica de alguna manera venía a emponzoñarnos, ¿no? Sin embargo, desde vuestro punto de vista es todo lo contrario, ¿no? Claro, yo no creo que sea desde nuestro punto de vista, sino desde un punto de vista, digamos, de un marco puramente democrático. Yo aludo a la experiencia europea, bueno, y sudamericana, Argentina, Chile, lo que se ha hecho allí no se puede hacer aquí. Yo creo que se trata de algo puramente de una exigencia democrática. El problema de la derecha española es que desgraciadamente sigue teniendo 2 almas, creo yo, ¿no? Un alma democrática, que no se la vamos a negar, pero ahí también hay un hilo conductor neofranquista
que enlaza con el discurso, digamos, tradicional, conservador, de la interpretación de la historia, ¿no? Y que sigue hablando de esa equidistancia, de que no hay ni víctimas ni verdugos, de que los dos fuimos culpables, de que fueron hermanos que se enfrentaron, de que la República fue tan culpable como el general que se sublevó. Eso desde el punto de vista histórico es absolutamente, absolutamente indefendible. No hay ningún historiador serio que se ha tratado o que se ha citado en la bibliografía universitaria que defienda esas tesis. Por tanto, no se trata aquí de dos posiciones, digamos, más o menos defendibles, sino de la posición de una estructura historiográfica absolutamente unida y consensuada en la interpretación de la historia, y de una especie de sesgo neofascista en una interpretación ideológica que nadie defiende, ¿no? Que nadie defiende, salvo unos cuantos más que historiadores publicistas, ¿no? No voy a dar nombres. Entonces... Bueno, pues esperando que este proceso se solucione lo antes posible, y que la situación del juez Baltasar Garzón pues pueda de alguna manera tranquilizar ya toda la ciudadanía, porque yo creo que casi toda la ciudadanía piensa que el procedimiento, pues digamos que tiene puntos oscuros. Y tiene puntos de fuga, podríamos decir, y en cualquier caso que de verdad la memoria histórica los foros de memoria histórica, mejor dicho, puedan llevar a cabo esa labor tan encomiable que es la de facilitar que las personas que descienden de víctimas del franquismo pues puedan enterrar a sus muertos, como hemos dicho antes. Te damos las gracias, Luis, por habernos acompañado, y mucho aliento.